Gata Negra presenta. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Donde quiera que se encuentren, les enviamos el más cordial de los saludos. Nos encontramos en una nueva emisión de Testigos del Crimen. Muy buenas tardes, mi querida Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto Coria? Aquí muy contenta en una emisión más que va a ser muy interesante para todos nuestros escuchas. Sí, así es. El día de hoy, Guadalupe, vamos a hablar acerca de un tema doloroso en muchos aspectos. Doloroso desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Desafortunadamente, todos hemos sido en algún momento de nuestra vida víctimas de alguna forma de delito, ya sea desde que te roban un autoparte. Yo voy a decir desde la secundaria, ¿no? El clásico que te robaba tu sándwich, ¿no? O en la primaria. Ándale, bueno, esos eran los gandallas típicos, Ajá. Pero ciertamente eras víctima porque de repente llegabas y ya no había sándwich. O lo típico de secundaria, prepa, etcétera, las batas, las calculadoras. Ajá. Hasta cuestiones más dramáticas, ¿no? Si vas en un microbús, si vas en un taxi, muchas personas en esta ciudad desafortunadamente han vivido la experiencia terrible de que un cuate a mano armada les despoje de todo lo que traen. Hasta llegar a los casos, yo creo que más infames y más traumáticos, ¿no? Una violación, el homicidio de una persona querida. Este programa lo vamos a dedicar a la victimología. El secuestro también, Es una de las grandes partes de delincuencia que deja grandes secuelas en el individuo, ¿no? Exactamente. Y como grande es el catálogo de delitos a los que estamos expuestos día con día, es importante hacer algunas consideraciones sobre los factores biopsicosociales que influyen en el fenómeno criminal. Y precisamente la disciplina auxiliar del derecho penal, de las ciencias penales, que estudia a la víctima como tal, es la victimología. Claro, y esta es una disciplina auxiliar de las ciencias penales que se encarga del estudio de las víctimas y sus procesos de victimización desde el punto de vista biopsicosocial. Yo creo que debemos de comenzar a precisar, querida Guadalupe, ¿qué es una víctima? Bueno, la víctima es aquella persona que va a sufrir un daño por culpa propia o bien ajena, y por causas fortuitas y a veces, en ocasiones, también buscadas, ¿no? Por ejemplo, ahorita me viene a la mente un anuncio que están promocionando en estos momentos de una chica que se encuentra, al parecer, con su novio en la casa del novio. Dice: oye, son las 5 de la mañana, ya me voy. Y el otro, así como que todo adormilado, se endereza y dice: no te preocupes, me voy sola. Y se ve de repente en la madrugada en calles solitarias ella caminando sola hacia su casa. También a veces eso es buscar ser víctimas. Así es, efectivamente. Hay que entender que por daño entendemos todo perjuicio que se sufre de manera física, en materia económica, política, psicológica y social. Únicamente el daño no se limita a aspectos físicos, al ser lesionado, al ser vulnerado de alguna manera nuestro cuerpo. Muchas veces el daño psicológico que genera un delito, que genera la experiencia directa hacia un evento traumático, es mucho más grave que el daño psicológico. Bueno, aquí hay varias cosas. Es totalmente cierto lo que dices, y de las cosas que me quedo pensando es precisamente que no importa que el sujeto que haya hecho víctima a una persona se haya aprendido o no, etcétera, las secuelas que quedan se postergan a veces por mucho tiempo, 2 días, 24 horas.
24 años de la vida, o sea, de verdad a veces no se sabe cuál es la dimensión. ¿Por qué? Porque el área que abarca es, como bien mencionaba, la psicológica, pero no se queda ahí, sino también en la física y muchas veces en la económica, hablando por ejemplo de los secuestros. Así es. En donde todo el patrimonio buscado por años se quedan simplemente, como decimos en México, con una mano adelante y otra atrás, porque ya no hay nada. Entonces las secuelas se preservan, inclusive pasar por un juicio, pasar por una identificación, todo eso lleva cada vez más a esta víctima a solidificar muchos de los elementos que vivió en ese momento. Y vale la pena hacer una consideración. Un delito no tiene exclusivamente una víctima, tiene más víctimas. Un homicidio, aunque la víctima exponencialmente pues es la persona a la que muerta, se priva de la vida. Claro. Pero la familia, las personas que dependen directamente de la víctima, también se convierten en ellas. En alguno de los diplomados que imparto hablamos acerca del concepto de ofendido, pero yo creo que el daño que genera en una familia, en el núcleo inmediato de la víctima, el daño que genera el ser vulnerado de esa manera, crea secuelas de dimensiones que no podemos calcular. Yo he visto madres de familia que han perdido a sus hijos en un accidente o en un delito, y que verdaderamente las personas se consumen, o sea, el dolor es enorme. Entonces, yo creo que el concepto de víctima se extiende mucho más allá, incluso a las personas que de alguna manera tratan de interferir o tratan de ayudar para evitar que otra persona sea victimizada. Ellas también se convierten en víctimas. Pero ¿qué te parece si hacemos en este momento una pequeña pausa y regresamos con este tema? Claro que sí, nos vemos después del corte. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Estamos de regreso en Testigos del Crimen hablando sobre victimología. Y Guadalupe, Mendelssohn tiene una clasificación o divide a la víctima en 5 categorías. Sí, una de ellas es la víctima ideal. ¿A qué se refiere? A qué es aquella persona que reúne todos los requisitos, digámoslo así, como para ser o asaltado, secuestrado, violado, etcétera. Digo, no es que sea la víctima ideal en un sentido propio, así como que, ay, es lo guau, no, sino por las circunstancias y las situaciones que se están dando alrededor de la situación, entonces es que se convierte esa víctima en ideal. También está la que es por ignorancia. Aquí encontramos, por ejemplo, a muchas personas muy cándidas que de repente le dan sus ahorros a un defraudador. Por ejemplo, ¿por qué? Pues porque me dijo que me iba a dar mejores rendimientos o porque me iba a ayudar en no sé qué. Es por ignorancia, ahí, ¿no? Perfectamente. La voluntaria. Aquí dices, bueno, ¿quién va a ser voluntario de víctima? Aquí encontramos los suicidios, ¿no? El suicidio, por ejemplo, como la ruleta rusa. ¿Sí? Por azar. Por azar, exactamente. Por adhesión. Es decir, las personas que dicen, bueno, yo te quiero, tú me quieres, pero ya la vida es una porquería, vamos a matarnos juntos. Los pactos suicidas, como las cuestiones sectarias, exactamente. ¿No? Estos, por ejemplo, hace algunos años los cuando de Waco, pasó, Texas, con David Koresh, de que nosotros amamos a nuestra guía y entonces todos se maten. Ajá. Por ejemplo, esos son por adhesión y también son víctimas. La eutanasia aquí, que llama la atención, pero también es parte de esta clasificación, que ya en algún momento nos dedicaremos a hablar de eutanasia y todas estas opiniones y puntos de vista. Es un tema controversial. Por supuesto, y la pareja criminal en donde después de hacer todas las fechorías, pues terminan matándose para no caer en manos de la justicia. Bonnie y Clyde, como comentamos en su momento. Exactamente, ¿no? O igual como nuestro podcast de Columbine que platicamos de estos dos chicos, que bueno, no era una pareja tal cual, pero bueno, eran dos, y para no enfrentar a la justicia se matan. Así es. Después de haber matado quién sabe cuánto. Luego está también las víctimas que son más responsables que el agresor. Entonces, oye, ¿cómo es posible esto? En situaciones en donde ellos al momento, en este anuncio que te digo, y como muchas chicas o chicos que de repente, o señores que salen a las 3 de la mañana, o que se exhiben y no hay ningún juicio como para autocuidarse, ahí son más responsables que el agresor, por ejemplo, ¿no? Claro. Y por último, el de total responsabilidad.
¿Cómo es este? Este suena, ahí sí, como que más agudizado. Es cuando la persona se pone a expensas completamente de los victimarios, ¿no? Aquellas personas que van a infligir el daño, el malestar, aquello que le puedan provocar. Es necesario decir que en el binomio víctima-victimario, bueno, entenderemos por victimario, como dices, a esa persona que genera el daño físico, el sufrimiento o el padecimiento a una persona. En este binomio víctima-victimario hay una ruta donde se generan factores que propician el encuentro entre ambas partes, es decir, hay una serie de factores, una serie de caminos que le van a llevar a la víctima a encontrarse con el victimario y que pues obviamente se produzca esa interacción entre ellos. Esto, de acuerdo a la victimología, se llama victimidad o factores victimógenos. Y hay muchos aspectos que inciden para que esto suceda, ¿no? Sí, parte de esos son todas las circunstancias que rodean. Una van a ser las situacionales, Roberto, que son todas aquellas que tienen que ver con los lugares, la vía pública, la casa. Dices, bueno, la casa es el lugar seguro, sí, pero ¿cuántas asaltos, muertes, homicidios conocemos que suceden en las casas, ¿no? Claro. Obviamente también los lugares, ¿no? Porque, bueno, es cierto que aunque el fenómeno delictivo se ha extendido en toda la ciudad, hay zonas que son de riesgo más evidente, ¿no? No es lo mismo caminar en algún lugar, tal vez en una zona donde no haya mucho tránsito de personas, donde no haya gran actividad que pueda atraer a la delincuencia, como en zonas donde haya altamente más actividad comercial, ¿no? O zonas más criminógenas, exactamente. Fíjate, yo ahora estoy recordando hace algunos años, en alguna ocasión que iba pasando por la colonia Buenos Aires, le robaron la bolsa a una señora de su auto, de su vehículo, y lo que hizo ella fue bajarse y perseguir al ladrón. Uy. Y lo único que yo alcancé a ver es que se estaba metiendo por callejones, y esta señora seguía corriendo. Esas son esta parte, por ejemplo, hablando de víctimas que son responsables de ser víctimas a la vez, claro, de que se estaba metiendo además a la boca del lobo. ¿Sí? No es echarle tierra a ningún lado, pero conocemos los riesgos de las colonias, sí, ¿no? Obviamente no podemos medir cuál va a ser la reacción que nosotros vamos a tener al enfrentarnos a esto. Otro aspecto que también hay que considerar, Guadalupe, es el tiempo. ¿A qué hora en el día sucede la exposición al fenómeno criminal? No es lo mismo el riesgo que supone caminar a plena luz del día que a altas horas de la noche en algún lugar desolado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O la época también, de alguna manera hemos visto que en los meses decembrinos donde hay pues la Navidad, el dinero para las compras y todo eso, obviamente pues el criminal está más alerta porque puede encontrar víctimas más jugosas, ¿no? Sí, otro de los factores es el biológico, que también va a tener que relacionarse con el estado físico y la salud de la persona, ¿no? Si está en estado de ebriedad, si está intoxicado, e igual con la edad y el género. Que lo hemos visto en muchos casos aquí en Testigos del Crimen. El género, desafortunadamente, siempre va a ser un aspecto que va a pues de alguna manera asegurar la ventaja de un agresor para victimizar a una mujer, ¿no? Esa aparente debilidad de la mujer, muchos delincuentes se valen de ello, ¿no? Por supuesto, hemos de recordar el famosísimo caso que hemos comentado aquí de la Mataviejitas, ¿no? Que se iba contra personas de la tercera edad y todas mujeres. Contra grupos vulnerables. Pero bueno, ¿qué te parece si sobre los niveles de victimización y ya el episodio traumático en sí, hablamos después de esta pausa? Me parece muy bien. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso y estamos, la verdad, muy interesados en todo este tema de la victimología. Y bueno, síguenos contando de estos factores. Bueno, Roberto. En victimología podemos identificar lo que se llama niveles de victimización. En primer lugar tenemos obviamente la victimización primaria, que es la agresión o el daño directo que sufre la víctima. Hablaríamos también de una victimización secundaria, que esa es muy grave que ocurra. También se le llama sobrevictimización, y es la que sufre la víctima
a consecuencia de una mala respuesta de las autoridades después de sufrir el daño. ¿Cuántas veces hemos ido al Ministerio Público y nos han tratado mal? ¿Cuántas veces los servicios de emergencia no tienen los recursos o el material apropiado para atender a la víctima o el personal humano calificado para ello? Entonces, esta sobrevictimización es muy grave que ocurra porque supuestamente las instituciones están para brindarte el apoyo. Por supuesto, igual cuando se dan largas y largas al proceso, cuando no se está trabajando, no se está haciendo las cosas. Tenemos también una victimización terciaria que sucede a nivel de grupo o sociedad donde se manifiesta la construcción de estereotipos, discriminación o prejuicios. Es muy común esa frase estúpida de que la violaron porque se viste así y anda en la noche. Sí, ese tipo de cosas, ¿no? Es algo bastante absurdo que cae, en comentarios machistas fuera de lugar. Es como decir, le robaron el reloj porque traía reloj. Claro. Así de absurdo se oye. Me dice, no, es que no es lo mismo la búsqueda de algo material que la exacerbación sexual. Claro. Es una falla en el manejo de límites, obviamente por parte de los criminales y delincuentes, pero es absurdo, ¿no? Y tenemos también finalmente una victimización mutua, que son casos donde ambas partes pueden ser criminal y víctima a la vez. Esto por lo general se trata de situaciones y de actos consensuales, como por ejemplo el incesto. Sí, y también en casos, por ejemplo, de chantaje, ¿no? En donde uno está atando al otro, pero el otro a su vez se está amarrando y mutuamente se están victimizando y se están volviendo víctimas, ¿no? Con constante amenaza. Exactamente. También hay que considerar, hay una tendencia social, Guadalupe, a deedificar o a desprestigiar a las víctimas. ¿A deedificar a quiénes? A los niños, a los ancianos, a las figuras públicas, o desprestigiar a grupos vulnerables como pueden ser prostitutas, niños de la calle, drogadictos, homosexuales, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay que perder de vista que todas las víctimas son seres humanos, sin importar cuál sea su situación. Todas merecen el mismo grado de atención y pues obviamente todo el respeto y que toda la objetividad que se pueda se vierta en la investigación para poder llevarla a la mejor solución. Esto es importantísimo lo que mencionas y además de repente suena como si fuera lo ideal, de que quien quiera, quien fuera, por el motivo que sea, que va a pedir justicia, apoyo, protección de las leyes, de derechos humanos, de quien sea, se pueda lograr, pero lamentablemente a veces no es así. Pero obviamente el contacto, el proceso de victimización genera un episodio traumático en la víctima. Entendemos por trauma todo delito, todo generado por todo delito, por todo accidente que sucede súbita e inesperadamente. ¿Qué cosas pasan cuando estamos sometidos a un fuerte trauma, Guadalupe? En primer lugar, el manejo de la percepción es muy elástico, se vuelve demasiado vulnerable, tanto de tiempo como de lugar, de espacio, y a veces inclusive de la persona, ¿no? O sea, a veces se desorienta, a veces no sabe dónde está, a veces no sabe quién es, está confundido, es todo un shock, digámoslo así, ¿no? También está la parte de humillación, de devaluación y de sometimiento, lo cual genera en todos estos de estrés postraumático una cosa muy particular, que es la culpa y el autorrecriminamiento, o sea, por toda la impotencia de es que pude haber hecho, es que por qué no hice, es que en ese momento. Entonces, mucha de la agresión que debería de volcarse hacia afuera contra el victimario se vuelca hacia sí mismo. Entonces, se proyecta hacia uno mismo. Se introyecta, porque proyección sería hacia afuera e introyección sería hacia adentro. De acuerdo. Entonces, toda esta agresión y violencia va hacia adentro. Quedan muchas veces con mucho enojo, depresión, tristeza, y aquí es en donde interviene precisamente la familia y las instituciones como para un soporte emocional, psicológico y legal adecuado, ¿no? Para poderle ayudar en este trance tan difícil. ¿Cuáles son las secuelas que dejaría el estrés agudo, obviamente a consecuencia de esta exposición? En primer lugar, la hipervigilancia, ¿no? La percepción está alterada y cualquier ruidito
la persona se moviliza, se altera, salta de la silla, salta de la cama, no sé, cualquier cosa, la ve sospechosa y la ve agresiva, ¿no? Sí, sale a la calle, sale a la agresiva. calle la víctima aún después de que está, pues de alguna manera en una situación segura. Y si alguien se aproxima, siente que inmediatamente va a cometer alguna acción negativa contra ella, ¿no? Sí, o también está la parte en que reviven constantemente el evento. Esto es por dos cosas. Una, por el trauma tan grande y el grado de ansiedad que inunda al individuo, que tiene que descargarlo, ¿no? Tiene que sacarlo. Y otra, precisamente para elaborarlo. Sí. Sí, porque de repente, oye, ¿qué pasó? Y entonces cuentan con punto y coma, pelos y señales y todo eso, Ajá. desde el principio hasta el final. Y si llega alguien más y lo acaba de contar, lo vuelve a contar. Eso es para elaborarlo. Ajá. Y por otra parte está la constrición, que es de alguna manera una suerte de aislamiento o evasión del hecho. Es de alguna manera una suerte de desconexión, de despersonalización, como tratar de ver como mecanismo de defensa, como si eso le hubiera sucedido a otra persona y no a ella. Exactamente. Obviamente esto genera un desorden, Guadalupe, que puede durar, según la bibliografía, entre 2 días y no debe de exceder 4 semanas. ¿Qué pasa si todos estos síntomas persisten? Que hay muchos casos en los que así sucede. De alguna manera esto puede afectar de una manera devastadora nuestro ritmo de vida. Sí, porque, mira, aquí pasa una cosa importante que tiene que ver precisamente con lo súbito e inesperado de la situación. Uh-huh. Y esto sí es hablar de la psique, del manejo de la psique. ¿Qué Uh-huh. tan adaptado está o no para situaciones violentas? ¿Qué tan adaptado no está como para manejar este tipo de problemáticas? Uh-huh. Si encontramos una psique más o menos estable, lo que pueda sacar de recursos internos para manejar la situación, pues es entonces quizá de entre estos 2 días y las 4 semanas, como para poderse calmar, para recuperar su vida, etc. Cuando no es así, se puede llegar inclusive a problemas de fragmentación interna, Uh-huh. ¿sí? A problemas de falla de contacto con la realidad o de esta realidad alterada, porque la percepción está sumamente movida y conmovida en toda esta situación. Hay una desconexión, a veces hay amnesia disociativa. ¿Qué quiere decir? Que me acuerdo de unas partes, pero de otras no. Y también a veces como mecanismo de defensa es una ruptura ideoafectiva o una disociación ideoafectiva, más propiamente dicho. Es decir, la idea va por una parte, puede decir, contar, pero el afecto es como si no existiera y dices, oye, te hicieron y oye, a veces eso se confunde con qué fuerte está o lo supo manejar excelentemente bien. No, está dividido el afecto y el pensamiento, porque si no, se quiebra. Uh-huh. Obviamente la víctima pues debe de denunciar, eso es una recomendación Básico. que queremos hacer muy enfáticamente. De alguna manera, la víctima al momento de denunciar, al momento de acercarse a las instituciones, tiene necesidades. Primeramente, la de sentirse segura, de expresar sus emociones, por eso es importante que la autoridad sepa escuchar. La víctima de alguna manera desea descargar todo lo que tiene adentro y posteriormente saber qué va a suceder después de esta experiencia. Y obviamente el tratamiento que se va a dar a cada víctima depende de alguna manera del tipo de delito y depende de la situación. Claro. No es la misma la forma de atender a niños o mujeres violados que a testigos de homicidios o a personas de la tercera edad. Cada uno implica una metodología apropiada para poder llevar a esto, la investigación, a la mejor solución. Y es importante que una vez que se haya ayudado a la víctima a superar esta crisis, se apliquen todos los estudios necesarios desde el punto de vista pericial para poder llegar a la identidad del agresor. En el caso de violación, recolectar elementos filamentosos, pelos, fluidos orgánicos, etcétera, 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 etcétera. Por eso es importante, en verdad, que si estamos expuestos a esto, denunciemos. Hay que tener en cuenta que hay una percepción general, ¿no, Guadalupe? Que la autoridad no sirve de mucho, que tienes que pasar horas en el Ministerio Público para hacer una denuncia, que te tratan mal, que te cuestionan como si tú hubieras sido el que hubiera propiciado el delito. Pero creo que de fondo lo que estaríamos haciendo es impedir
que lo que nos pasó a nosotros le pase a otra persona. Lo cual es sumamente importante porque se da un manejo de solidaridad y a la vez de empatía, que es la que la víctima va a buscar, esta empatía y esta protección, la cual también se le puede ofrecer a otras personas para que no pasen por lo mismo. Pues así es. Y bueno, pues creo que el tiempo se nos ha agotado. Creo que es hora de cerrar el expediente de Testigos del Crimen en esta ocasión y pues agradecemos su compañía y los invitamos cordialmente para que nos acompañen en nuestra siguiente emisión. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Testigos del Crimen, un programa de Frecuencia Cero, la otra radio.